Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy presentaremos el seminario número 6, que lleva por título Hiperglicemia por estrés en felinos. Esta presentación está a cargo de mi compañera Hilary León y quien les habla, Araceli Huerta. A continuación se presentará la estructura que consta de introducción, causas y mecanismos, impacto del estrés en la glucosa en sangre, diagnóstico y manejo, conclusiones y por último nuestras referencias bibliográficas. La hiperglicemia, definida como la elevación anormal de la glucosa en sangre, es una condición que puede derivarse por distintos factores. Si bien la diabetes mellitus es una de las principales enfermedades metabólicas que lleva a la hiperglicemia crónica en los felinos, existe otro factor transitorio que suele ser menos reconocido: el estrés. La hiperglicemia inducida por el estrés en felinos es un fenómeno común, especialmente en situaciones que causan miedo o ansiedad, como visitas al veterinario o cambios en el entorno o procesos dolorosos. Este seminario tiene como objetivo explorar cómo el estrés puede alterar el metabolismo de la glucosa en los felinos, los mecanismos fisiológicos involucrados en la elevación temporal de los niveles de glucosa, las implicaciones clínicas de este trastorno transitorio y cómo los veterinarios pueden diferenciar esta condición de otras enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. Además, se discutirá cómo manejar de manera eficiente el estrés en felinos para minimizar el impacto sobre su salud. Causas y mecanismos de la hiperglicemia por estrés en felinos. Cuando un felino experimenta estrés, ya sea por miedo, dolor o cambios ambientales, se activa el sistema de respuesta al estrés. Este sistema tiene como objetivo preparar al cuerpo para así poder enfrentarse a una situación adversa, y la respuesta está mediada principalmente por el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Este eje incluye una serie de reacciones fisiológicas que incluyen la liberación de hormonas cruciales, como el cortisol y las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina, las cuales tienen un impacto directo sobre el metabolismo de la glucosa. También tenemos 1. Activación del sistema nervioso simpático. La activación inicial de este sistema lleva a la liberación de la adrenalina y noradrenalina desde la glándula adrenal. Estas catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de glucosa desde el hígado para proporcionar energía rápida para el organismo. 2. Liberación de cortisol. La siguiente fase de la respuesta al estrés es la liberación del cortisol desde la corteza adrenal. Esta hormona tiene efectos más prolongados y de mayor alcance en el organismo. En el caso de la hiperglicemia, el cortisol induce a la gluconeogénesis, un proceso metabólico mediante el cual el cuerpo produce glucosa a partir de precursores no carbohidratados, como los aminoácidos, el lactato y el glicerol. El cortisol también inhibe la acción de la insulina, disminuyendo la capacidad de las células para poder así captar la glucosa y aumentando los niveles de glucosa en sangre. Las reacciones bioquímicas en la hiperglicemia por estrés. Las reacciones bioquímicas claves que ocurren en respuesta al estrés son las siguientes. Número 1, la liberación de CRH, luego ACTH y luego cortisol. En esto explicamos que el estrés activa el hipotálamo para poder así liberar la hormona liberadora de corticotropina, CRH, lo que estimula la hipófisis anterior para poder así liberar la ACTH, o también conocida como adrenocorticotropina. Esta hormona viaja hasta la glándula adrenal donde va a estimular la producción de cortisol. Este proceso se conoce como la respuesta del eje hipotálamo hipofisiario adrenal al estrés. Número 2. El cortisol activa la gluconeogénesis en el hígado. El cortisol promueve la conversión de aminoácidos, lactato y glicerol en glucosa en el hígado.
Este proceso, conocido como gluconeogénesis, asegura que el cuerpo tenga suficiente glucosa disponible para su uso inmediato como fuente de energía. En este caso, la reacción bioquímica tenemos aminoácido que va a poder brindar glucosa a través de la gluconeogénesis, el lactato y glicerol, que como respuesta también brinda glucosa a través de la gluconeogénesis. Reacción bioquímica clave número 3. Cortisol y la resistencia a la insulina. El cortisol también va a actuar sobre las células del cuerpo al reducir la acción de la insulina. Esto provoca una resistencia a la insulina, lo que significa que las células del cuerpo tienen dificultades para poder absorber la glucosa en sangre. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre aumentan temporalmente. La reacción bioquímica sería cortisol va a disminuir la cantidad y la captación, mejor dicho, de la glucosa por los tejidos periféricos y la resistencia a la insulina, disminución de la acción de la insulina sobre la glucosa. Número 4. La liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. En paralelo a la liberación de cortisol, el sistema nervioso simpático activa la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estas catecolaminas también tienen un impacto directo sobre los niveles de glucosa al aumentar la liberación de glucosa del hígado y disminuir la acción de la insulina. En reacción bioquímica tenemos que la adrenalina estimula la glucogenólisis, descomposición de glucógeno en glucosa en el hígado y inhibe la acción de la insulina. Número 5. Glucogenólisis, descomposición del glucógeno. El glucógeno almacenado en el hígado se descompone para poder así liberar la glucosa en un proceso llamado glucogenólisis. Esto asegura una fuente rápida de glucosa para las células, particularmente para el cerebro y los músculos, que necesitan energía inmediata en situaciones de estrés. Esta reacción bioquímica se da en glucosa, glucosa 6-fosfato y glucosa a través de la glucogenólisis. El impacto del estrés en la glucosa en sangre. Los felinos son animales altamente sensibles a los cambios en su entorno y diferentes situaciones que pueden inducir a los niveles elevados de glucosa. Algunas de las causas incluyen, por ejemplo, las visitas al veterinario. Los gatos pueden experimentar un estrés significativo durante el transporte y la visita al veterinario. La ansiedad y el miedo en estos momentos provocan una elevación transitoria de la glucosa en sangre. Como otro ejemplo, tenemos a los cambios en el entorno. Los cambios en el hogar, como las mudanzas o la llegada de nuevos miembros a la familia, sean humanos o animales, que son otro tipo de mascotas, pueden generar estrés significativo en los felinos. La respuesta fisiológica al estrés eleva los niveles de glucosa. Otro ejemplo, las enfermedades dolorosas. Procedimientos quirúrgicos o enfermedades dolorosas como infecciones o lesiones también son fuentes de estrés que contribuyen al aumento temporal de glucosa. Y por último tenemos al estrés crónico. Cuando los factores estresantes son recurrentes, la respuesta del cortisol puede volverse prolongada, lo que aumenta la predisposición para el desarrollo de la resistencia a la insulina y eventualmente a la diabetes del tipo 2. Los mecanismos biológicos perpetuadores. Aunque la hiperglicemia inducida por el estrés es transitoria, si el estrés se convierte en crónico, el aumento prolongado del cortisol y la resistencia a la insulina pueden contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas más graves como la diabetes. Para diferenciar la hiperglicemia por el estrés de otras condiciones como la diabetes mellitus, los veterinarios deben realizar un diagnóstico exhaustivo. Esto incluye la toma de la glucosa sérica. Si los niveles de glucosa están elevados solo en momentos de estrés, se puede sospechar de una hiperglicemia transitoria. La prueba de tolerancia a la glucosa. Se administra glucosa y se observa cómo responde el organismo. En los casos de hiperglicemia inducida por el estrés, los niveles de glucosa deben normalizarse en unas pocas horas. Y tenemos a la prueba de la insulina sérica y el péptido C.
Los análisis de insulina pueden ayudar a determinar si el felino está produciendo suficiente insulina o si existe una resistencia a esta. El manejo del estrés es crucial para reducir la hiperglicemia inducida por el estrés. Las estrategias incluyen los ambientes tranquilos y previsibles, es decir, mantener un espacio seguro y cómodo para que ayudar a reducir el estrés de los felinos, así como la ansiedad. Las feromonas sintéticas. Productos como Felic White pueden proporcionar una sensación de seguridad y reducir así la ansiedad de estos felinos. Y las terapias farmacológicas. En casos de estrés severo crónico, el veterinario puede recetar ansiolíticos para ayudar al felino a manejar su estrés. ¿Cómo podemos prevenir esto? Minimizando las visitas estresantes al veterinario y evitar cambios repentinos en el entorno del felino puede ser una forma efectiva de prevenir los episodios de hiperglicemia por el estrés. Caso vamos a tener primero los datos del pacientito, el cual su nombre es Michi, su especie es un Rutto, una edad de 6 años, el sexo es un macho que ya es castrado y el motivo de su consulta es un chequeo rutinario. En este caso, en la historia clínica va a referir el motivo de la consulta. El motivo de la consulta, el Michi fue llevado a la clínica veterinaria por un chequeo de rutina, como ya se mencionó. Durante la consulta, en este se observó que el gato estaba especialmente nervioso y maullaba intensamente. Tras realizar un análisis de la glucosa en sangre, los resultados mostraron una hiperglicemia con 215 miligramos por decilitro, lo que llevó a la sospecha de una posible alteración metabólica. Algunos antecedentes clínicos que se referían, el propietario informa que el gato está en un buen estado general, sin pérdida de peso, apetito normal y sin signos de enfermedad. Recientemente, Michi ha experimentado una mudanza a un nuevo hogar, lo que podría haberle causado estrés. Durante el transporte hacia la clínica y en la sala de espera, Michi mostró un comportamiento ansioso, maullando constantemente y moviéndose de manera muy inquieta. Algunos signos clínicos durante el examen físico tenemos que su frecuencia cardíaca estaba en 180 latidos por minuto, que sería una ligera taquicardia y posiblemente por estrés. Su temperatura dentro de los valores normales, estado de hidratación también normal, condición corporal aparentemente sana, sin signos de pérdida de peso ni otros problemas visibles. Otros signos que se mencionaron, no se observa poliuria, polidipsia ni aumento de peso. La evaluación diagnóstica. Tenemos algunas pruebas realizadas a Michi. En este caso sería la glucosa sérica en reposo, que resultó en 215 miligramos por decilitros, el cual es elevada, indicativa de hiperglicemia. Tenemos también la glucosa sérica en reposo, que es en casa. Sería en 95 miligramos por decilitro, que es un valor normal cuando el gato estaba relajado en su hogar. La prueba de tolerancia a la glucosa. Se administró glucosa al felino. Los niveles de glucosa en sangre volvieron a la normalidad dentro de aproximadamente 2 horas. La insulina sérica y péptido C dentro de los valores normales, indicando que no hay deficiencia de insulina, sin signos de resistencia significativa a la insulina. Y la fructosamina, que en este caso es normal, descartando hiperglicemia clónica. En el diagnóstico diferencial tenemos que se descarta una diabetes mellitus basándose en la normalización de la glucosa tras la prueba de tolerancia a la glucosa. En los resultados y también cómo se obtuvo unos resultados normales de insulina y fructosamina. El diagnóstico más probable en este caso es una hiperglicemia transitoria inducida por estrés, debido al entorno estresante, que implicaba el hecho de que que el propietario tuvo una mudanza recientemente y la visita en general al veterinario.
El plan de manejo en este caso, el que se va a llevar a cabo, se basa esencialmente en un objetivo del tratamiento, que es reducir los factores estresantes que pueden elevar estos niveles de glucosa. Monitorear también regularmente la glucosa en sangre de Michi, especialmente durante eventos que se noten y que expresen este estrés. Las recomendaciones para el propietario que se brindaron fueron el manejo del estrés y monitoreo. En el caso del manejo del estrés, utilizar feromonas sintéticas como el filiway para promover un ambiente relajante en casa. Evitar también los cambios bruscos en el entorno del gato, especialmente durante los periodos de adaptación como una mudanza y usar una transportadora familiar y realizar visitas al veterinario en momentos tranquilos para poder evitar así un estrés excesivo. Y en el caso del punto 2, que es el monitoreo, tenemos el control en casa de los niveles de glucosa en sangre si el gato llega a experimentar otro episodio de estrés significativo. Y también así revisar cualquier cambio en el comportamiento que sugiere signos de diabetes como una poliuria o una polidipsia o una pérdida de peso. El tratamiento adicional que se va a llevar es terapias farmacológicas. En este caso, de que el estrés se vuelva crónico o severo, podría considerarse el uso de una medicación ansiolítica, bajo una recomendación, claro, del veterinario. En el caso, bueno, del pronóstico, viene a ser que el pronóstico de Michi es excelente. Los niveles de glucosa se han normalizado en el seguimiento y los episodios de hiperglicemia transitoria por estrés no se repitieron tras la implementación de esas estrategias de manejo del estrés y no se evidenció el desarrollo de diabetes mellitus. Para esto, del caso clínico, las lecciones aprendidas en esta parte sería: la hiperglicemia inducida por estrés es común en felinos, especialmente en situaciones de miedo, ansiedad o dolor, como visitas al veterinario o cambios en el entorno. Es esencial realizar un diagnóstico diferencial adecuado para poder así evitar confundirla con una diabetes mellitus, utilizando pruebas como la medición de glucosa sérica y pruebas de tolerancia a la glucosa. El manejo adecuado del estrés es fundamental para poder prevenir futuros episodios de hiperglicemia y mejorar la calidad de vida del felino, en este caso de Michi. Como última parte tenemos la conclusión de todo este tema. La hiperglicemia inducida por estrés en felinos es una respuesta transitoria en la que los niveles de glucosa en sangre aumentan debido a la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal en situaciones de estrés como en miedo, dolor o cambios en el entorno. Esta respuesta implica la liberación de cortisol y catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que inducen la glucogenólisis y gluconeogénesis. Gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de aminoácidos, lactato y glicerol. Glucogenólisis, descomposición del glucógeno en glucosa, proporcionando energía inmediata para hacer frente a la amenaza. El cortisol además disminuye la acción de la insulina, promoviendo la resistencia a la insulina y contribuyendo así a la elevación de glucosa en sangre. Aunque la hiperglicemia por estrés en felinos es temporal, su diagnóstico adecuado es crucial para poder diferenciarla de la diabetes mellitus, utilizando pruebas como la medición de glucosa sérica y la prueba de tolerancia a la glucosa. El manejo de esta condición se centra en la reducción de los factores estresantes, creando un entorno relajante para el felino y en algunos casos utilizando feromonas sintéticas o medicación ansiolítica. El control del estrés no solamente va a ayudar a reducir la hiperglicemia transitoria, sino que también previene el riesgo de complicaciones metabólicas a un largo plazo, como la diabetes tipo 2. En conclusión, la hiperglicemia inducida por estrés es una respuesta fisiológica natural, pero es esencial su manejo adecuado para poder evitar efectos negativos en la salud metabólica del felino. Su diagnóstico preciso y la reducción del estrés son muy fundamentales para poder preservar su bienestar general. Ahora presentamos nuestro cuestionario. Hoy aprendemos sobre hiperglicemia por estrés en felinos. Este cuestionario consta de 2 rondas, cada ronda con 5 preguntas de
el tema tratado y con opciones múltiples. En este vamos a poder elegir la opción que creamos la correcta en 8 segundos y a continuación nos brindará la respuesta correcta a cada pregunta. Espero que sea de su agrado y puedan completar todas estas rondas.